En este segundo video voy a continuar mis videos sobre el intervencionismo y sobre las ineficiencias del mercado y cómo esto puede, digamos, llevar a una peor circunstancia que tratar de buscarle una corrección de mercado. Si ya vieron mi video anterior, si no lo han visto se los recomiendo porque empiezo con esto y es una secuencia. Hablo mucho sobre cuáles son las premisas de un mercado eficiente. Ojo que no he dicho perfectamente competitivo, he dicho mercado eficiente por la definición de una eficiencia de Pareto. Voy a ir por la lista. Primero debemos tener agentes racionales. Segundo, debemos tener no necesariamente un número específico, pero una circunstancia en que ni la oferta ni la demanda puedan, como bloque o como individuo, manipular el precio. ¿Qué quiere decir? Evidentemente un mercado que es un monopolio, un oligopolio, un monopsonio, cualquiera de esas circunstancias no es un mercado eficiente porque puedes tener una empresa o puedes tener un grupo de empresas o puedes tener una persona o un grupo de personas que pueden influenciar en el precio, tienen suficiente poder para influenciar en el precio. Entonces, puedes tener o no productos que sean homogéneos. Cuando tú tienes productos homogéneos, es decir, todos son relativamente parecidos o relativamente iguales, tú no puedes justificar un precio diferente al de los demás porque la utilidad generada del consumidor es la misma, el producto es el mismo, o sea, no hay un incentivo ni para el productor subir el precio ni para el consumidor aceptar un precio más alto. ¿Hay o no hay barreras de entradas? Esa es una premisa muy importante y de hecho esa es, desde el punto de vista de Rothbard, es una de las cosas más importantes para la creación de monopolios. O sea, ¿monopolio quién es? La empresa que por sí misma empezó a generar tanta ganancia y tanto poder de mercado que se convirtió en la número uno, o ¿es acaso esa empresa que no tiene competencia porque el gobierno no permite que haya más competencia? Entonces, ese es un análisis interesante. ¿Hay o no barreras de entrada? Es decir, si hay un monopolista haciendo ganancias, ¿puede entrar alguien y decir yo lo puedo producir más barato? O sea, si la respuesta es alguien puede entrar y producir algo más barato y entonces el precio debería venir hacia abajo, por supuesto que eso es un mercado eficiente. Ahora, si el mercado es ineficiente, tendría que ser cierto que es que ese monopolista que está haciendo ganancias no está permitiendo, por la razón que sea, que entre otra persona a generar esas ganancias. También puede ser que no solamente es si no hay barreras de entrada, también puede ser que no hay barreras de salida y esto tiene que ver más con liquidez. De hecho, podría hacer todo un video explicando los temas de liquidez. ¿Qué nos queda entonces? Bueno, nos queda entonces si hay información perfecta o no, o si hay información asimétrica o no, y si existe o no existe costos de transacción. Esas son las premisas que definen si el mercado es eficiente. Nuevamente, yo tengo un video en el que voy en mucho nivel de detalle sobre cuáles son esas premisas de mercado. Fue uno de los primeros videos que hice, le recomiendo que lo vea. Ahora bien, ¿qué pasa si cualquiera de esas premisas no es cierta? Es decir, ¿qué pasa si los agentes no son racionales? Que fue lo que hablé en el video anterior. ¿Qué pasa si los productos no son homogéneos? ¿Qué pasa si hay barreras de entrada? ¿Qué pasa si hay barreras de salida? ¿Qué pasa si hay costo de transacción? Bueno, ahí es entonces donde entramos en el detalle sobre las llamadas ineficiencias de mercado o las fallas de mercado, si prefiere. Y hay varias cosas en las que nosotros podemos analizarlas. Vuelvo de vuelta a los ejemplos que decía Samuelson, vuelvo de vuelta a los ejemplos que, digo, en esto se han ganado varios premios Nobel, porque, digamos, empezamos con una premisa, tal vez errónea, porque encajaba a modelos matemáticos, de que llegamos a un punto de equilibrio y que el mercado era perfectamente competitivo. Sigue siendo, digamos, ortodoxia económica hablar en estos términos. Si tú tienes, por ejemplo, un mercado en donde alguien está haciendo ganancia, eso significaría que alguien dice, uy, alguien está haciendo ganancias, puedo entrar. Eso es el rol que juega, por lo menos en la doctrina austriaca. Digo doctrina simplemente para diferenciarlo, pero no necesariamente es que sea ideológico, pero desde el pensamiento, desde la tradición austriaca, por ejemplo, Israel Kirchner, era precisamente lo que decía. Si alguien está haciendo ganancia, entonces ahí un emprendedor puede meterse y entonces crear la competencia. Esta es, digamos, la perspectiva de Hayek y de toda la escuela austríaca sobre cómo se empieza a generar la competencia. Alguien está teniendo una ganancia, puedo meterme y entonces competir con él para entonces yo también tener esa ganancia. Y esa interacción de ver las posibilidades de que haya competencia va a hacer entonces que el precio disminuya y la gente va a tratar de ser lo más eficiente posible para tener ganancia. Eso es digamos, un challenge a esa segunda premisa que es la cantidad de consumidores, la cantidad de productores, porque mucha gente diría, bueno, es que lo que pasa es que si nosotros tenemos un mercado
en el que no hay regulación, un mercado en el que no tenemos a nadie que sea, como decía Kenneth Galbraith, el contrapeso o que contrarreste a un poder económico. Entonces, ¿qué hacemos? Y la lógica va un poco de esta manera. Digamos que empezamos con 10 empresas. Las 10 empresas son las que pueden, digamos, suplir a todo el mercado. Y que digamos que tenemos una empresa que se alía con una de las otras empresas. Entonces dice, hey, no peleemos, aliémonos juntos, hagamos una colusión o fusionémonos como una sola empresa. Entonces ahora tienes una empresa que controla 20% del mercado. Si el mercado es suficientemente grande, tú dices, bueno, eso no es ningún problema, porque entonces puede entrar otra persona y si esta gente sube el precio, el error es de ellos, porque entonces el mercado se va a ir a donde las otras y entra otra empresa y sustituye. Ahora digamos que hay una barrera de entrada y que por la razón que sea, porque el gobierno establece una ley que solamente pueden estar estas y estas personas o que tienen que cumplir con tales y tales requisitos para participar en el mercado o que los costos de inversión inicial son muy altos, sea la razón que sea que no permita que haya nueva competencia. Ahí estamos hablando de una circunstancia en que esa estrategia de coalición puede perpetuarse en el tiempo. Porque digamos, bueno, ahora el tema es qué detiene esa empresa, que es el 20% del mercado, empezar a absorber a las demás. Hasta que llegue el punto que se convierta en un monopolio. Ese es precisamente el argumento de Galbraith. Galbraith dice, bueno, pero es que entonces, ¿qué impide a una empresa o a un grupo de personas a fusionarse y a tener poder de mercado? Y la razón por la cual lo quieren tener es porque precisamente un productor racional es aquel el que busca ganancia. Entonces, si yo maximizo ganancias subiendo el precio sin que haya competencia, entonces de esa manera es inevitable que lleguemos a ese extremo. Entonces, lo que diría Galbraith y todas las personas que van, digamos, en esa dirección, bueno, entonces el gobierno tiene que de cierta manera intervenir, el gobierno tiene que de cierta manera promover que haya sindicatos, todo este tipo de cosas, lo que ustedes quieran. Ahora, el problema aquí es el siguiente en el análisis. Estamos asumiendo entonces que el gobierno es benevolente, como número uno. Segundo, estamos asumiendo que el gobierno va a ser más eficiente que el mercado en hacer las cosas. Entonces, con estos dos argumentos, y podría decir 10.000 más, pero con estos dos argumentos me quiero enfocar. El primero, ¿cómo estamos asumiendo que el gobierno es benevolente? ¿Por qué estamos nuevamente cayendo en el error de que el incentivo del gobierno es tratar de buscar eficiencia del mercado? Un equilibrio de Pareto en el que se maximice el excedente del consumidor y del productor, en el que no vaya a haber escasez, en el que no vaya a haber excedentes. Ese no es el incentivo del gobierno. Eso no es lo que nos han dicho décadas de gobiernos totalitarios, décadas de burócratas. O sea, ese no es el incentivo del gobierno. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a pensar que porque nosotros votamos por ellos cada 5 años y que nosotros, en teoría, si no nos gusta, lo podemos reemplazar, que ellos van a actuar en nuestro propio beneficio y a nuestra propia ventaja? Eso es uno. Y segundo, intervenir o que tengamos al gobierno como interventor es quitarle las llaves del auto al que se ha tomado 3 tragos y dársela al borracho que se ha tomado 15 tragos. Va a ser diametralmente peor dársela al Estado porque el incentivo del Estado, no solamente por el tema político y de incentivos que tiene el Estado, no va a hacer las cosas igualmente eficientes porque el gobierno no tiene el incentivo principal de la empresa privada, que es maximizar ganancias. El límite que tiene una empresa en cuanto a su producción y su estructura de costo es el cálculo de tratar de hacer ganancia con lo que ellos están produciendo. Y la ganancia proviene de que la gente pueda comprar o no sus productos. Si el producto es muy caro, la gente no lo compra. Aun cuando el producto es una necesidad o es una cosa que se necesita, es insostenible en el tiempo que no vayan a salir sustitutos, por más que tengamos o no una barrera de entrada. Las personas van a buscar una manera de crear sustitutos o crear empresas para poder competir entonces contra esta persona. La única manera que fuera sostenible tener esa empresa dominante es que la gente sí diga que con todos los problemas es lo mejor y es donde yo maximizo mi utilidad. Pero el Estado no tiene ese incentivo o el gobierno no tiene ese incentivo. El gobierno no está para hacer ganancia. El gobierno lo que va a tratar de hacer, asumamos que el gobierno sí es benevolente y entonces quiere hacer lo mejor para el consumidor. Puede muy fácil caer en el truco de entonces empezar a subsidiar y en algún momento se te acaba el dinero. Así es sencillo. O sea, tú quieres producir, tú quieres que las cosas sean baratas,
en algún lugar va a reventar y de algún lugar tienes que sacar los recursos. Les recomiendo que vayan a mi video donde explico en mucho detalle lo que se llama el error del cálculo del socialismo. El socialismo, la planificación centralizada del comunismo, tiene un problema de raíz, que es el tema de el precio que estás colocando y los incentivos que están teniendo te va a llevar a la inevitable caída y falla del sistema, porque es insostenible en el tiempo. Entonces ahí ya tienes ese primer error, de que esa primera ineficiencia, de que si nosotros tenemos un monopolio o que tenemos un oligopolio o que no tenemos una situación competitiva en el mercado, el Estado debe intervenir. Y es que la pregunta es la siguiente, dejando aparte el tema de por qué pensar que el Estado va a ser más eficiente o que el Estado interventor va a ser la solución más paretómente eficiente, la pregunta es, ¿y qué causó la ineficiencia? La ineficiencia está porque no hay suficientes competidores. ¿Y por qué no hay suficientes competidores? Porque es que hay barreras de entrada muy altas. ¿Cuáles son esas barreras de entrada? ¿Es que acaso establecimos una circunstancia en la que es difícil para un entrepreneur, un empresario, meterse en el sistema y tratar de dar un mejor valor a un precio más bajo? ¿Es acaso cierto que tenemos alguna regulación que hace que los costos de entrada sean muy altos? ¿Cuál es la causa y naturaleza de la falla de mercado? Eso es lo que deberíamos estar fijándonos. Ahora, podría continuar con cosas como, por ejemplo, Akerlof, Stiglitz, ellos todos hicieron modelos diciendo, bueno, es que lo que pasa es que a veces el mercado falla porque hay información asimétrica. Akerlof y Janet Yellen, la misma que fue directora del Fed y que ahora es la tesorera de Estados Unidos, hicieron un ensayo muy famoso en el que eventualmente Akerlof ganó un premio Nobel por esto. Era en un mercado en donde existe información asimétrica y no hay manera de saber cuáles carros son buenos y cuáles carros son malos, como decía ese ensayo, va a hacer que inevitablemente los carros en el mercado de carros usados sean todos malos. Este es un pequeño resumen de cómo era esto. Si tú, por ejemplo, tienes carros buenos y por carros buenos valoras ese carro bueno, digamos, en $10,000, tienes un carro malo y ese carro lo valoras no en cero, sino en $1,000, ¿cuánto es el precio de los carros? Bueno, si tú supieras cuál es bueno, por $10,000. Si tú supieras cuál es malo, por $1,000. Ahora imaginémonos que no sabes cuál es cuál. Imaginémonos que tú no sabes cuál carro es bueno y no sabes cuál carro es malo. ¿Qué haces? Lo lógico sería, bueno, vamos a hacer un promedio, vamos a decir que yo estoy dispuesto a pagar $5,000 por los carros. Entonces yo no sé si es bueno o si es malo, pero mi precio medio es $5,000. ¿Esto a quién beneficia? Esto beneficia al carro malo, porque el carro malo estaba dispuesto a recibir $1,000 o era que valía $1,000 y ahora va a recibir 5. Pero esto es pésimo para el carro que es bueno, porque el carro que es bueno, que vale $10,000, va entonces a tener una pérdida de $5,000. ¿Qué es lo que decían Janet Yellen y Akerlof? Bueno, que básicamente poco a poco los carros buenos iban a ir saliendo del mercado y solamente se iban a ir quedando los carros malos. Porque ¿por qué aceptarías 50% de descuento sobre lo que vales? Y del otro lado, el que está recibiendo un premium, evidentemente ese sí se iba a quedar. Ahora, el problema con ese análisis es que entonces estás diciendo que el mercado no puede solucionar un problema de información asimétrica. La información asimétrica sí es un problema. Mucha gente lo confunde con irracionalidad. Si tú fuiste a un mall y compraste una camisa y esa camisa te costaba, por ejemplo, $20 y $20 era lo que te valía para ti, y de repente fuiste a otra tienda y esa misma camisa valía 10, no cometiste algo irracional. Cometiste simplemente un problema o cometiste un error porque no tenías información perfecta. Si tú hubieses sabido que la tienda de al lado vendía esa misma camisa a $10, probablemente lo hubieras comprado allá. Entonces, ¿cuál es la trampa rápida en la que caen los gobiernos o los intervencionistas? Bueno, vayamos entonces a asegurarnos que la información, como tenemos información asimétrica o tenemos información perfecta, hay que intervenir. ¿Pero intervenir cómo? Porque si tú me dirías que, por ejemplo, bueno, nosotros debemos tratar de hacer que los precios sean lo más públicos posibles o crear un mecanismo en el que se resuelva el tema de la ineficiencia, eso es otra cosa. ¿Cómo se resolvió el problema, por ejemplo, de los carros usados? Bueno, empezaron a salir mecanismos de mercado como, por ejemplo, los seguros, las fianzas, empezaron a salir cosas como, por ejemplo, las garantías, y que eso quitaba el problema de información asimétrica. Por ejemplo, la empresa CarMax en Estados Unidos, que es un vendedor de carros usados muy grande, ellos te dicen, llévate el carro por 7 días. Si en 7 días no te gusta, me lo regresas. ¿Qué te podría dar yo para asegurarte que este carro va a estar bien? Te doy una garantía.
¿Qué podría asegurarte yo para que este carro, este producto, este servicio esté bueno? Te voy a dar un seguro. En el caso de que yo falle, te voy a dar esto. Entonces, ahí ya sí puedo justificar un valor más alto porque te estoy dando a ti una garantía, te estoy eliminando el riesgo causado por la información asimétrica. Entonces, no es cierto que existe una falla de mercado. Hay una falla de mercado, pero que se corrige con otro mercado o con otro instrumento de mercado que salió, que fue una manera en que los inversionistas, una manera en que los empresarios lograron resolver la ineficiencia por sí solos sin tener que tener al gobierno interviniendo. Entonces, ahí tienes otra razón por la cual esa falla de mercado no es necesariamente cierta. Volvemos, por ejemplo, al tema de que si se crean monopolios o no se crean monopolios. Martin Krauss tiene un ejemplo maravilloso sobre esto. Él tiene varios videos que les recomiendo. Él siempre dice que esos ejemplos suenan tontos, pero es que son fáciles de explicar. Por ejemplo, la amenaza de entrada es suficiente para que haya competencia. Sin que simplemente tengas que regular o no que no pueden haber monopolios. Entonces, él lo explica de la siguiente manera, que me parece graciosísimo, pero es un excelente ejemplo. Si él, por ejemplo, llama para las Olimpiadas y dice, ¿cuántas personas se han registrado para los 100 metros planos? Que es el ejemplo que él usa. Y él dice, nadie se ha registrado. Ah, ok, entonces yo sería la primera persona que me registro. Sí, ok. ¿Cuándo cierran las inscripciones? Bueno, las inscripciones cierran en 20 minutos. Ah, perfecto. Me registro. Y entonces llamo en 30 minutos y yo digo, hey, ¿cuántas personas se inscribieron? Nada más usted. ¿Y ya está cerrado? Sí, ya está cerrado. ¿Qué es lo que va a hacer él? Él no va a tener que entrenar porque se puede demorar 10 minutos, como dice él, o se puede llegar gordo sin haber hecho ejercicio y nada, porque no importa, igual va a ganar la medalla de oro en las Olimpiadas porque no hay más competidores. Entonces, no tengo un incentivo de esforzarme porque no voy a tener competencia. Existe una barrera de entrada. Ahora bien, si la regla fuese, es que lo que pasa es que 10 minutos antes de que empiece la carrera, la gente va a poder inscribirse. Entonces, si falta un año, yo voy a empezar a entrenar desde ya y no voy a parar hasta que llegue el momento del cierre, pero ya voy a haber entrenado. Entonces, el incentivo hacia la producción es totalmente diferente. Pese a ser el monopolista, no tengo un incentivo de gozar de los beneficios de ser monopolista porque está la constante amenaza de entrada de personas al mercado. Entonces, no es cierto que se necesitó a un interventor en el mercado. La empresa se autorregula con la mera amenaza de que si se comporta como un monopolista, cualquiera puede entrar a meterse. Entonces, ahí está el tema. Ahí tenemos dos circunstancias que es no hay suficientes empresas o que no hay suficientes consumidores, porque también podrías tener el caso opuesto, que es lo que John Robinson llamaba un monopsonio, un caso donde tienes a un solo comprador. O sea, pueden haber circunstancias en las que hay una falla de mercado, pero que la falla de mercado se corrige no por un interventor, sino por el propio mercado, ya sea a través de un instrumento o a través de que alguien ve la idea de que aquí hay una posibilidad de hacer negocio. Por eso, digamos, la Escuela Austríaca de Economía le ponen tanto énfasis al emprendimiento. El emprendimiento está en que una persona tiene información sobre algo y dice, yo quiero ir a hacer este tema porque estoy viendo la posibilidad de ganancia y esa posibilidad de ganancia es lo que me está motivando a actuar. Es que hemos satanizado la ganancia, señores. Hemos dicho que ganar plata es malo y que entonces el gobierno, como no tiene un incentivo a ganar plata, va a ser entonces lo más benevolente. Totalmente equivocado. El emprendedor es el que ve un poco de madera y un poco de clavos y dice, aquí estoy viendo una escalera. Y yo estoy viendo una escalera porque la gente necesita subir cosas o que necesita escalar muros. Ese es el rol que juega el empresario, el entrepreneur, el emprendedor en nuestra sociedad. Y que ese entrepreneur va a ser el que de cierta manera cree los checks and balances en la sociedad. Ahora, hay muchas otras cosas en las que tú podrías decir, bueno, pero es que no es tan fácil para el emprendimiento, porque entonces hay personas que desconocen, porque hay personas que no tienen acceso a crédito. Nuevamente, esas son fallas de mercado. ¿Cómo se corrige las fallas de mercado? Las fallas del mercado no se corrigen con menos mercado, se corrigen con más mercado. Entonces, ahí está un detalle que debemos entonces continuar analizando. Ya fuimos por la lista y ya hemos hablado de 3 casos. Cuando los agentes no son racionales, en el caso del interventor, que el interventor no es un agente racional de mercado. Cuando tenemos o pocas empresas o pocos consumidores y tenemos un ejemplo como el emprendimiento y no tener barreras de entrada o salida o analizar las barreras de entrada es lo que nos va a permitir a nosotros tener entonces un mercado que
o se autorregule o que se fomente entonces el emprendimiento y se cree entonces la competencia. Y entonces, como tercer punto, ahí tenemos el tema de la información asimétrica. ¿Cuál es la naturaleza de la información asimétrica? ¿Cómo podemos hacer? No que entonces mantener la información asimétrica y ver de qué manera se corrige el resultado. Es al revés, es ver cómo quitas la información asimétrica que hay en el mercado y entonces todo el mundo empieza desde el mismo lugar y entonces se tendrán diferentes resultados. Pero empezaron todos por el mismo lugar. Voy entonces a hablar de otras ineficiencias del mercado en el siguiente video.